La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a lo Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Las verduras, así, de por sí era una recomendación que muchos lo pasamos por alto, o Sí, lo sí, pasamos sí. porque así somos muchos mexicanos. Claro. Y preocupados, bastantemente preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que se difunde a través de las redes. Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy, muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? Esta 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. ¿Qué pasó? Nos colgó, no es cierto, es broma. Nos colgó el teléfono, ya ni modo. ¿no? Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID-19. Por eso, a ver, no te me enojes, vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor. Que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pues daba cuenta hasta el día de ayer. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Pero que llevan 16 años trabajando con estas cajas y estas cajas son las que les ha dado de comer. Sí, claro, lo que pasó con el cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Ok. Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para viajar. Y hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. A María Guadalupe Currolao, ella es experta en temas de capital humano, quienes tenemos la posibilidad de tenerla cerca le decimos Kikei, así que durante la conversación, si ella me lo permite, le diré Kikei. ¿Cómo estás, Kikei? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Irak? Yo muy agradecido contigo de que nos hayas tomado la llamada, porque hay una situación que hemos estado viviendo en los últimos días, y yo creo que tú no solamente has estado inmersa en el asunto, sino que espero incluso me des la razón. Varias empresas se tuvieron que ver obligadas a enviar a sus trabajadores, a sus colaboradores, a trabajar desde casa. Este famoso home office que están realizando desde ahora las empresas. Hace algunas semanas platicábamos con algunos expertos y decían que probablemente esta situación cambie la forma de trabajar en algunos meses. Es decir, que algunas empresas ya no regresen a trabajar de manera física, sino que adopten y adapten el home office, vaya, pues de por vida. Pero contigo queremos tocar un tema muy en particular y es ¿cómo sabemos, desde el reclutamiento, cómo sabemos que alguien es apto para trabajar desde su casa y quién no lo es? ¿O cómo podemos trabajar ese asunto? Ok, es una excelente pregunta. La realidad es que tienes razón, soy bastante curiosa en cuestión de ir buscando estos temas porque todas nuestras actividades se han modificado a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, ahora, de inicio, esta situación de llevarnos al home office nos
nos puso en la mesa el hecho de que no todos tenemos ni las habilidades ni las competencias como para trabajar a través de un computador o de nuestro smartphone. Una cosa es usarlo diariamente, hacer cosas a través de los software, y otra cosa es transmitir, ¿sí?, el trabajo en una junta, en una reunión o en reuniones a distancia, y sobre todo, ¿no?, esta situación de las escuelas en donde los docentes, muchos profesores de primaria, secundaria, etcétera, tuvieron que trasladarse a las pantallas para poder transmitir su conocimiento. Ahora, ¿qué va a pasar en el reclutamiento? No es que va a pasar, ya está pasando. Hace ya algunos años, cuando empezamos con el uso del Internet, cuando empezamos con este contacto, este acercamiento a distancia, se empezó a dar el reclutamiento a distancia, ¿sí? De hecho, muchas personas que viven en otros países se han trasladado de su país de origen a otros países a trabajar gracias a esta modificación del reclutamiento. Pero eso era esporádico en organizaciones internacionales, en empresas que tienen sedes en otros lugares. ¿Qué nos tocó en nosotros en estos momentos? Verlo mucho más de cerca. Ese es el único cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, nos vamos a tener que abocar a buscar en tu currículum qué habilidades y qué competencias tienes tú a partir de esto que ocurrió acerca del uso de software, modificaciones de comportamientos en cuestión, de cómo proyectar tu capacidad de explicación, tu capacidad de diálogo a través de la distancia. No solamente es hablar con tu familia, sino es dar explicaciones tan certeras y de conocimiento que puedas tú dar cuenta de que eres hábil trabajando a distancia. No es nada más hacer una carta, un oficio, etcétera, etcétera. No es eso, porque eso lo hacemos todos los días de manera presencial en nuestras oficinas, en nuestros trabajos. No, realmente es este atravesar la pantalla para sentirnos en el otro lugar y hacerlo como si estuviéramos de manera presencial. Oye, justamente tocando este asunto, me viene a la mente, por ejemplo, ¿qué pasa con aquello? A ver, en muchas ocasiones cuando estamos trabajando, nuestros jefes, las personas que nos están liderando en el trabajo, cuesta trabajo comprenderlas, ¿no? En ocasiones. ¿Cómo se capacita un líder de equipo, es decir, un jefe, un gerente, para que también pueda darse a entender a la distancia? Porque no solamente es el hecho de buscar en el reclutamiento a alguien que pueda comprender las instrucciones a distancia o lo que tú nos decías, tener la capacidad de entablar diálogos, pues, a la distancia. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que no sabe liderar a la distancia? Ok, esa es otra excelente pregunta. La realidad es que lamentablemente, a partir de este momento, todos los diseños de capacitaciones tendrán que ir en función de cambiar el comportamiento, la actitud y el pensamiento del individuo, ¿sí?, para que se convierta en una persona capaz de transmitir a través de la distancia, independientemente de las capacidades y habilidades que tengas como líder, ¿sí? Lo simpático de la situación que estamos viviendo es que, a pesar de que los futuros líderes que ya están saliendo de las universidades, ya están estudiando o posiblemente ya están en sus oficinas sentados, ¿sí?, sean nativos digitales, o sí, porque, por ejemplo, mi generación es, pues, se va trabajando a través de la digitalización, es decir, no nacimos con el celular en la mano o la computadora en la mano. Sin embargo, las generaciones adelante ya saben, son más hábiles en este uso de los computadores. Sin embargo, no tienen la habilidad de transmisión o del uso de cierto software para poder trabajar a distancia. Eso significa, repito, cambiar todo el proceso de capacitación o el proceso de enseñanza-aprendizaje para mostrarle a las generaciones presentes y futuras que se puede trabajar a distancia. Esto que ya estamos haciendo,
cambiar toda un pensamiento, una ideología, una actitud, un comportamiento a razón de yo puedo estar desde mi casa trabajando, que no es nuevo, Isra. O sea, te comento, desde que nace el Internet, muchas personas se quedaron en casa trabajando. Hay muchísima gente trabajando a distancia, mucha gente resolviendo a distancia. Lo más maravilloso, por ejemplo, son los médicos que pueden trabajar a distancia y operar a distancia. Sí. No es ciencia ficción, es una realidad que ya existe. Pero como creemos que solamente son para ciertas áreas, pues los demás nos quedamos sentados esperando que sucedan las cosas. Entonces, ahorita ya no podemos quedarnos sentados. Tenemos que trabajar en función de desarrollar esas habilidades, desarrollar esas competencias, de atravesar la distancia y hacernos hábiles en esa comunicación, hábiles en ese diálogo, hábiles en la capacidad de poder impactar en tus obreros, en tus trabajadores, en tus colaboradores, en todas esas personas que están dentro de la oficina. Tú preguntas, un líder tiene que aprender, es el primero que tendría que saber cómo hacer este trabajo a distancia, porque tú no puedes pedir que hagan las cosas si no sabes hacerlas. Claro, hay muchísimos que lo hacen, pero la realidad es que si tú no lo haces, la gente deja de creer en ti. Esa es una parte de los líderes increíbles, ¿no? Y tú lo sabes. Si tú no ves que tu jefe hace las cosas, ¿cómo le crees? O sea, ¿cómo le explicas? Hasta te burlas de él. Por eso es necesario que todos los individuos, líderes o no, aprendan, ¿sí?, a trabajar a distancia. La capacitación también va a tener que cambiar en la búsqueda de eso. Ya ha cambiado, pero te digo, nos quedamos sentados esperando que alguien más lo haga y nosotros no. Ya todos tenemos que entrarle. Oye, en la cuestión de la capacitación, lo que mencionas, a muchas empresas esto los tomó, vaya, de sorpresa, no tenían ni idea que podría haber pasado. ¿Cuánto tiempo crees? Yo recuerdo esto, no sé si sea mero invento mío, que nos contabas que una persona para poderse adaptar a un trabajo, es decir, desde que llega, desde el momento de su contrato, hasta pasando por su capacitación, pasando por moviéndose en varias áreas, puede tomar hasta 9 meses para adaptarse por completo a un trabajo, ¿ok? O bueno, no era como un tiempo, era como un tiempo promedio, pues. ¿Cuánto tiempo crees que se tarden ahora estas empresas capacitando en todo este asunto? Mira, el diseño de una capacitación tendría que ser, bueno, más bien, el capacitar a una persona tendría que ser de manera inmediata. La primera capacitación, si podrás recordar, es una inducción, y ahí es donde le muestras al futuro trabajador o al trabajador que estás contratando de qué se va a tratar tu empresa y qué es lo que tiene que hacer. Ahí es donde le dices, bueno, tú vienes por el puesto X y tu puesto X, aparte de lo que ya te dije, tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, la persona ya debe estar, volvamos al reclutamiento, ya debe estar adaptada, o más bien ya debe tener las características que yo estoy solicitando para ese puesto. Por lo tanto, mi primera inducción, que es la capacitación inicial, ya debería de ser mucho más inmediata. Estamos hablando de un trabajo a través de un computador, de un trabajo a través de internet, a través de muchísimos software que no son tangibles. Por lo tanto, las personas ya deberíamos estar preparadas. La adaptación debe ser casi inmediata, menos de un mes, ¿sí? Ahora, si no tienes las características, te va a costar mucho más trabajo. A lo mejor un mes, 2 meses, 3 meses, a lo mejor nunca. Estamos hablando que, por ejemplo, que nosotros que pasamos de ser completamente cero computadores a computadores, nos tardamos en adaptarnos un poco, en usar un computador, y luego los computadores se modificaron a ser mucho más modernos. Entonces, esas adaptaciones nos ha costado mucho trabajo. Sin embargo, las personas que están ahorita son mucho más rápidas, solamente que tienen que aprender a usar cierto software. Entonces hay que capacitarlos sobre esto, y eso puede ser en una semana, en 3 días, o posiblemente, si ya no entendieron, hay que buscar a las personas que ya tengan esa capacitación. Por eso te comento, la enseñanza-aprendizaje tendrá que readaptarse y buscar nuevas opciones de enseñarle a los estudiantes este tipo de cosas, porque las empresas los van a requerir ya. No es que estén pensando en capacitarlos, van a volver a capacitar a las personas que ya están en su empresa, y eso les puede costar una semana,
en lo que se van adaptando a estas nuevas tecnologías. Los que no sabían, pues posiblemente un mes, ¿sí? Y ellos, las empresas, tendrán que determinar si se quedan o no con estas nuevas habilidades y competencias, ¿sí? Pero ya no pueden tardar mucho, ya no es como antes, el mercado va muy rápido, va avanzando terriblemente, y las empresas tienen que avanzar con él. Ahorita están detenidas, pero por supuesto ya están pensando en las estrategias futuras, ¿sí? Entonces no pueden detenerse porque el mercado les gana. Oye, ¿qué beneficios nos puede traer saber capacitar bien a nuestros colaboradores desde un principio? O sea, vaya, desde que llegan, ¿qué beneficios a futuro le puede traer a mi empresa que se dedique a lo que tú quieras? No sé, que hagamos venta en línea, que hagamos venta de productos, manufactura, cualquier cosa. ¿Qué beneficios le puede traer? Bueno, las empresas que ahorita, a lo mejor, como decías tú al principio de la llamada, van a cambiar muchísimo su forma de trabajo y posiblemente se vuelquen completamente a lo home office. ¿Qué beneficios te va a traer? Pues la capacitación de inicio te trae el beneficio de buscar a las personas adecuadas, porque entonces yo entiendo como empresa qué características requiero de mis personas, ¿sí? Si yo ahorita, en estos momentos, voy a capacitar nuevamente al personal que tengo, me va a dar la idea de qué es lo que quiero buscar en el futuro, ¿sí? La capacitación te va a ayudar en eso. 1, 2, te va a ayudar a determinar si el personal que tienes en estos momentos puede readaptarse a las nuevas tecnologías, que no son nuevas realmente, a las tecnologías que ya tenemos y estamos usando. Si nosotros como seres humanos somos capaces de adaptarnos y readaptarnos, o sea, aprender a aprender, literal, y si a mi organización me conviene, la capacitación me va a dar la oportunidad, por supuesto, de actualizar conocimientos, actualizar información y actualizar a mi gente y posiblemente mi maquinaria. Eso es algo innegable, o sea, nunca ha sido nuevo esto de que la capacitación nos ayuda, pero por sobre todo, empezamos hablando de reclutamiento, te va a dar esa oportunidad de buscar, ¿sí?, o de volver a reencontrarte con las personas que tienes con nuevas características. Te vuelvo a repetir, no son nuevas, son características que ya necesitamos en este siglo XXI desde hace un buen rato y que la verdad lo hemos dejado dormido, ¿sí? Ahora, las empresas que no van a poderse ir a home office son estas empresas productivas, o sea, esas que producen bienes y servicios como por ejemplo los que hacen automóviles o los que hacen productos para poder consumirlos o usarlos. El alimento, por ejemplo, también. No, el alimento, por ejemplo, que son grandes empresas productoras donde limpian, procesan, etcétera, etcétera, y esos no van a poder. Lo que van a readaptar o lo que han ido adaptando son maquinarias digitales, y también van a necesitar y han necesitado personas que sepan aprender a usar toda esa digitalización. Por lo tanto, han capacitado a su personal actual y han contratado a nuevo personal con estas características. Por eso se han diseñado tantas licenciaturas que llevan, o ingenierías también, que llevan el proceso de la digitalización. ¿Es un tema complejo, Kikei? No, es un tema de trabajar. No es complejo, no, en realidad no es complejo, es un tema de planear, es un tema de irnos adaptando de manera rápida y constante a los cambios que ocurren en el mercado, cualquiera que sea el rubro que estamos hablando. En ese sentido, la digitalización es parte importante ya de nuestra vida desde que se creó el Internet, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido muy lentos en cuestión de adaptarnos a estas cosas y nos negamos rotundamente a querer sentarnos a trabajar y a hablar con las personas a través de estos nuevos dispositivos. El primer cambio que quisieron hacer en algún momento son las videollamadas, que en su momento, que fueron lo primero que existió en algún sentido, independientemente de la escritura a distancia, no funcionó en más de los países porque no podían entenderse, ¿sí? No podían entender cómo poder verse y hablar al mismo tiempo. Ahora es algo natural, ¿sí? Utilizamos
muchísimos, no vamos a decir marcas, pero muchísimos tipos de software para poder vernos, para poder dar clases, para poder tener una junta, para ver un concierto, ¿sí? Para no sé, para resolver, para enviar, etcétera, etcétera. Tenemos que adaptarnos, sí, no es complejo, es constante y tenemos que hacerlo, digamos, ya parte de nuestra vida. Órale, oye, por ejemplo, ayúdanos con un perfil profesional que nos pueda servir para contratar a alguien que sepamos nos va a poder ayudar en la cuestión del home office, por ejemplo, que va a poder realizar actividades a la distancia. O mejor dinos, ¿quiénes de plano no van a poder? Es decir, ¿qué tipo de características tiene alguien que no va a sobrevivir a estas situaciones? Alguien que no tenga esta habilidad de usar un computador, que ni siquiera pueda entender cómo usar, primero, la parte del hardware, que es el aparato mismo, ¿no? Ni siquiera poder usarlo plenamente, ni saber prenderlo, o si lo prende no sabe qué más hacer. Todo esto que nosotros hacemos regularmente cuando prendes tu computadora, buscas tu software, abres un programa, abres un archivo. Eso de inicio, y eso sería completamente ridículo si alguien no lo sabe. Okay. Dos, usar software, o sea, dependiendo del tipo de actividad que tienes que hacer. Por ejemplo, los arquitectos tienen software muy específicos para hacer diseños de casas, la misma construcción, el buscar hasta la parte de cuánto mide, cuánto pesa, todas estas características que puede tener una construcción, ¿me explico? El grosor de a lo mejor una varilla, yo qué sé. Los que son de oficina, bueno, utilizan este software de Office, pero tampoco lo usan completamente, o sea, el Excel, el Word, todo eso, se quedan en el 20% del uso o menos, cuando en realidad tienen muchísimas capacidades para hacer más cosas de las que nosotros conocemos. No solamente es hacer una cartita, ¿sí? O no solamente es hacer una hoja donde pones numeritos, sino tiene muchas más capacidades estadísticas, de sumas, restas, o de, no sé, de situaciones más... Sí, no, pues se pueden hacer análisis, proyecciones, muchísimas más cosas, o sea, por ejemplo, eso es lo que vamos a necesitar, el conocimiento de diferentes softwares, ¿no? Ahora, si no lo sabemos, no vamos a poder entrarle, dependiendo del área donde vamos, pero tampoco podemos limitarnos a los softwares del área, tenemos que conocer más. La otra, esta capacidad de poder comunicarte, ¿sí? Tú lo sabes muy bien, pero esta comunicación y intrapersonal en donde tú sabes impactar con tu forma de ser, con tu forma de hablar, conocimientos específicos de ciertos conceptos que pueden ayudarte a posicionarte como una persona profesionista y profesional en el área en que estás laborando, ¿sí? Y por supuesto, actitud, comportamiento, eso es un cambio completo de mentalidad y donde tienes tú que, por supuesto, esta adaptación, esta motivación, esta forma de ver la vida de diferente, de evitar estas frustraciones cuando estás encerrado, por ejemplo, que es lo que está pasando. Sí, es realidad, porque el home office es una de las profesiones más criticadas eran los contadores, porque siempre estaban encerrados en un cuartito haciendo números. Bueno, el home office se convierte en eso, estar encerrados en un cuartito haciendo trabajo. Sin embargo, también vamos a requerir un cambio de mentalidad, decía yo, para evitar estas frustraciones o estas sensaciones de no querer estar sentaditos 8 horas, entre comillas, que no es saludable tampoco, pero estar sentaditos haciendo nuestro trabajo en nuestra casa o en una oficina encerraditos. Esas cosas también tienen que cambiar. Entonces nosotros vamos a buscar personas que tengan estas características de adaptación y motivación propias, y obviamente el uso de todas estas tecnologías y software que ya existen. Si no las tienen, va a ser mucho más difícil que te puedan contratar. Y sí, adaptarse. Oye, ojalá que en otra ocasión podamos platicar, por ejemplo, de qué es hacer un home, o sea, qué implica hacer home office, ¿no? O sea, lo que decías no es llegar y sentarte en tu computadora todo el día, es toda una cuestión de ambiente, de disposición, de actitud, de comunicación.
Para ti, que estás como inmersa en el asunto del reclutamiento, de la investigación, de la capacitación, del capital humano, ¿qué es como lo más nuevo que te has encontrado en cuestión de innovación de capacitación, por ejemplo, de reclutamiento? La capacitación, tampoco te comento, es que ya no es nada nuevo, lo que pasa es que no lo estamos usando completamente. Okay. Pero, por ejemplo, del reclutamiento, lo que se ha hecho, y lo que te comentaba, ¿no? Ya hay reclutamiento a distancia, ¿sí? Ya puedes reclutar a distancia, es decir, las personas que han reclutado a distancia, esto de la contingencia, les viene perfecto, porque ya saben manejar estos software de pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, entrevistas a distancia. Hay muchas entrevistas a distancia. Muchos de tu generación ya he hecho entrevistas a distancia vía Skype, vía, no sé, otro tipo de plataformas, de plataforma, vía telefónica, y hacer cuestionarios o encuestas específicas para el reclutamiento. Y esto es lo más novedoso y que se va a volver pues constante, ¿de acuerdo? Ahora, en cuestión de capacitación, también hay capacitación en línea. De hecho, el convertir la educación a distancia fue una de las primeras formas de trasladar la capacitación en línea, porque muchas de las capacitaciones ya te lo mandan en un software o en una plataforma, tú te capacitas y ya estás listo. O sea, y te mandan también hasta tu diploma, ¿no? De hecho, muchos de nosotros lo que hemos hecho es seguir capacitándonos, pero como no podemos hacerlo, lo hacemos a distancia. Claro. Y tomamos diplomados, en Alemania y en España, o sea, muy lejos, ¿no? Bueno, esos son los primeros países que implementaron este tipo de situaciones. Estados Unidos es uno de ellos, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, todos ellos. México no está tan lejos de esto, pero todavía nos falta hacerlo como más constante, hacerlo como más frecuente. Hay muchas empresas en México, nacionales e internacionales, que se encuentran aquí, que han hecho entrevistas, que han hecho reclutamiento, que han hecho capacitación a distancia, y ha sido ahora pareciera que es lo más novedoso que tenemos, cuando en la realidad es algo que ya venimos haciendo hace un ratito. Ya fácil ha de tener entre, no sé, 10, 15 años de estar haciendo esto, que no es tan frecuente, y no son todas las empresas, porque además creen que es muy caro, y al final esto, entre más uso, bueno, esto lo saben las personas que hablan de mercados y de economía, entre más lo uses, el costo se puede abaratar, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es lo más nuevo. Claro, lo vamos a hacer más frecuente, y a las personas que no están acostumbrados lo van a tener que hacer. Eso es un hecho. Uy, pues es un tema fascinante, y yo de verdad te agradezco bastante. ¿Algo más que podamos agregar en función de este tema? Que las personas que estén buscando trabajo no se sientan frustradas por no poder salir a dejar su currículum. El currículum se trabaja desde un computador, y puedes diseñarlo. Bueno, hay muchísimas formas de diseñarlo. Ya hay muchísimos también capacitaciones en línea que te pueden enseñar a hacer un currículum, y puedes mandarlo vía correo electrónico, subirlo a plataformas de reclutamiento. Eso es, te digo, no es novedoso, ya está ahí, y no se tienen por qué sentir frustrados. Ahorita, por supuesto, el reclutamiento bajó en ciertas áreas, pero subió en otras, ¿no? Entonces, buscar, si lo que quieren es trabajar, buscar en esas áreas que están requiriendo personal para trabajar, subiendo su currículum en línea. 2, capacitarse, aprovechar a quien capacitarse en estas nuevas habilidades y nuevas competencias que se está requiriendo en el mundo, se está requiriendo en estos momentos. Y bueno, por supuesto, tener mucha paciencia para poder salir pronto de lo que estamos pues viviendo, ¿verdad? Eso, sobre todo, mucha paciencia para los jefes, para los colaboradores, para todo, ¿no? Para los docentes. Yo creo que los docentes también deben ser muy, muy pacientes, los alumnos, todos. Todos tenemos que adaptarnos, y bueno, aparte, tú sabes, yo soy psicóloga, y una de las cosas que tenemos que hacer es tener hábitos, seguir con los mismos hábitos de vida, no cambiar tantas las cosas, no hacernos laxos en nuestras actividades, en nuestras dinámicas, para que, por supuesto, conservemos esa tolerancia y esa paciencia en cuestión de trasladar nuestros conocimientos a la distancia.
Tenemos que readaptarnos, eso es un hecho. El que no se adapta, pues muere, ¿no? Pero no es que muramos literalmente, pero sí nos cansamos, sí nos estresamos, y tenemos que hacer y buscar cosas que nos ayuden a hacer las cosas más sencillas para nuestra vida, no complicarnos. Nadie dice que no nos vamos a frustrar, nadie dice que no vamos a tener estrés, lo vamos a tener, pero hay que buscar mecanismos para poder aligerar lo que estamos haciendo. Bien, pues danos tu contacto, ¿no, Kika? Y por si necesitamos algo, por si alguien se quiere acercar contigo para alguna asesoría, para alguna consultoría, lo que sea, ¿nos puedes ayudar? Claro, con gusto. Mira, mi Facebook, así mi nombre completo, María Guadalupe Currolau, y mi correo electrónico, mi nombre completo, guadalupe.curro.lau@gmail. Bien. Pues estaremos en contacto y ojalá que de verdad podamos tener contacto en otra ocasión para platicar absolutamente de todo esto, ¿no? Desde qué es home office, en una cuestión corporativa, pues, de trabajo, y sobre el último que nos comentaste, la cuestión como de, incluso como esta cuestión de ansiedad que le puede ocasionar a la gente trabajar desde casa. Yo te quiero y te agradezco mucho, mucho que siempre me ayudes. Con esta creo que es la segunda o la tercera vez que tengo la posibilidad de entrevistarte, y siempre me da muchísimo gusto y te admiro y te agradezco bastante. Israel, es un gustazo siempre apoyar a mis chicos. Tú en especial eres muy, muy apreciado por mí. Gracias, me da muchísimo gusto el éxito que has tenido, y bueno, te felicito y te abrazo a la distancia. Pues muchas gracias. Lo mismo, gracias a ti, hasta pronto. Cuídate mucho, bye. Ahí lo tuvimos, ella es María Guadalupe Currolau, es experta en temas de reclutamiento, de capacitación, vaya, del capital humano como tal. Quiero ir a la pausa, ya vamos tardísimo, estamos a segunditos, pero antes de irnos quiero pedirles un favor, vayan a revisar las entrevistas que tenemos en nuestro canal de YouTube y en Spotify, están disponibles para todos ustedes. Hablamos de absolutamente todo, hablamos de salud, de nutrición, de niños, de mascotas, de niñas, hablamos, vaya, me refiero de la infancia, pues hablamos de sexualidad, hablamos de trabajo, hablamos de absolutamente todo. Vayan también a buscarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas disponibles. Síganos en todo lo posible. Yo soy Israel Oliver, vamos a una pausa. Gracias. La entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.